Dios te bendiga. Bienvenido. Esto es tu programa Pan de Vida, un espacio de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Gracias por conectarte una vez más a este tu programa Pan de Vida. Queremos darte la bienvenida a esta transmisión y queremos motivarte para que nos sigas en nuestra página de Facebook. Búscanos como Pan de Vida. Recuerda también que puedes encontrar nuestro canal en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, búscanos como Pan de Vida, Pastor Víctor Boría. En esta oportunidad quiero compartir contigo un pequeño, más que mensaje, quizás es un pequeño estudio, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a estar compartiendo un pequeño estudio semanalmente sobre este Evangelio para que cada uno de nosotros podamos aprender y conocer un poco más de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia nos enseña a nosotros que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Así que en esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre la introducción del Evangelio de Juan, cuál es el propósito de los evangelios. Estos dos puntos los vamos a tocar a continuación. Para hablar del Evangelio de Juan podemos tomarnos una hora quizás para hablar sobre el contexto de lo que es el Evangelio de Juan y quizás no terminaríamos. El Evangelio de Juan es muy rico en enseñanzas, en doctrinas, en teología. De hecho, el Evangelio de Juan es considerado como el Evangelio teológico. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si usted ha leído la Biblia, querido hermano o amigo, en más de alguna ocasión se dará cuenta que existen 4 evangelios. Estos 4 evangelios están clasificados o están separados en 2 grupos. Está el evangelio de alta cristología y el evangelio de baja cristología. ¿Cuál es el evangelio de alta cristología? Es aquellos evangelios que hablan o tienen un gran contenido teológico sobre Jesús. Y los de baja cristología son aquellos que tienen un menor contenido teológico sobre Cristo. No estoy diciendo que un evangelio o que unos evangelios hablan menos de Jesús que otros, no, sino más bien que cada evangelio interpreta a Jesús de una manera diferente, muestra a Jesús de una manera diferente. Por ende, los contenidos de un evangelio a otro evangelio van a variar. Por ejemplo, el evangelio de Marcos muestra a Jesús como un hombre, la parte humana. Es muy frecuente encontrar en el evangelio de Marcos el título de Cristo, ¿verdad?, el enviado, pero no se está refiriendo a la parte divina, sino más bien a la parte humana. En cambio, el evangelio de Juan muestra a Jesús como Dios, y dentro del evangelio de Juan encontramos un gran contenido teológico referente a Cristo. Por eso el evangelio de Marcos está considerado en el grupo de baja cristología y el evangelio de Juan está considerado en el grupo de alta cristología. Dentro de los 4 evangelios encontramos 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque prácticamente encontramos los mismos elementos en los 3 evangelios. Sin embargo, en el evangelio de Juan no es así. El evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios. De hecho, en el evangelio de Juan se tocan temas muy, pero muy profundos. De hecho, se considera que el evangelio de Juan tiene o refleja una teología muy avanzada en comparación a los otros 3 evangelios. Muestra de ello es que en el evangelio de Juan se toca el tema de la resurrección. Ahí encontramos la historia de Lázaro. En los otros evangelios no se toca el tema de la resurrección, y en la doctrina de la resurrección es un tema teológico muy, pero muy avanzado. Entonces, en los otros 3 evangelios no es así. Entonces, esa es una muestra del nivel de teología que tiene o que encontramos en el evangelio de Juan. Ahora, ¿cuál es el propósito de los evangelios? El propósito de los evangelios es muy fácil. Los evangelios no son libros narrativos. No son libros que cuentan o que narran una historia.
sino más bien que los evangelios son libros de interpretación. Les dije hace un momento que cada evangelio muestran a Jesús de diferente manera, pero no significa que hayan 4 Jesús, ¿verdad? Por cada evangelio, no. Es que simplemente cada autor, ¿verdad? O cada evangelio muestra a Jesús de una manera diferente, de una manera muy diferente. Y esto sucede a menudo, o incluso hoy en día. Cada uno de nosotros tiene un concepto o una idea de Jesús muy personal, y lo podemos ver en la manera en la que nosotros nos referimos a Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros oramos o nos referimos a Jesús, unos dicen, ¿verdad? No, aquí Jesús allá. Otros dicen, Señor. Otros dicen, mi Señor. Y podemos ver que cada uno de nosotros, en esa palabra o la manera en que nos referimos a Él, reflejamos el concepto, la idea de cómo nosotros vemos a Jesús. Entonces los evangelios es igual. Cada evangelio, cada autor de los evangelios muestra a Jesús de una manera muy diferente. Ahora, les decía que el Evangelio de Juan es un libro que muestra o que interpreta a Jesús de una manera teológica. El propósito del Evangelio es darnos a conocer la interpretación de los Evangelios. No son libros narrativos, sino que son libros que interpretan lo que Jesús dijo o lo que Jesús hizo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Cuando nosotros nos vamos ya al Evangelio de Juan, inclinarnos ya un poco más al Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el Evangelio de Juan es un libro que prácticamente el contenido teológico que tiene es tan avanzado que es un evangelio que incluso tiene referencias en lo que es el libro de Romanos. Más adelante vamos a tomar un tiempo quizás para poder conocer cómo se escribió el Evangelio de Juan. Pero por el momento entendamos 2 cosas. Primero, que los evangelios no son libros narrativos, sino que los evangelios son libros que nos interpretan lo que Jesús hizo, los hechos, las enseñanzas que Jesús hizo. Son libros de interpretación. También podemos ver que el Evangelio de Juan es un libro teológico, es un libro que tiene temas muy avanzados teológicamente, como el tema de la resurrección. Podemos ver también que el Evangelio de Juan es un evangelio muy diferente a los otros 3 evangelios. Muy diferente. El Evangelio de Juan muestra o interpreta teológicamente a Jesús como Dios. Así que, querido amigo y hermano, espero que este pequeño estudio haya sido de mucha bendición. No te pierdas el próximo estudio, que estaremos hablando sobre cómo se escribió el Evangelio de Juan, para que podamos conocer un poco más sobre las generalidades de este evangelio teológico. Que Dios te bendiga. Espero verte muy pronto. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora porque eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese conocimiento, por esa revelación, por esa interpretación que tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros para poder crecer espiritualmente. Bendice, Señor, a aquellas personas que por alguna razón, Padre Santo, están pasando por situaciones adversas, difíciles. Muéstrales a cada uno de ellos que tú eres un Dios que sigue haciendo milagros, que tú eres un Dios que está dispuesto a ayudarles. Bendíceles. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Querido amigo y hermano, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, queremos invitarte para que puedas repetir la oración que va a aparecer en pantalla. Recuerda que Jesús tiene un propósito para tu vida y el propósito principal es darte salvación y darte vida eterna. Que Dios me los bendiga a todos. Espero verles muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús.
mi Salvador. Amén.